Hola a todos, pues muchas gracias por conectarse de nuevo. El día de hoy vamos a analizar la línea B, la última de las líneas que voy a estar analizando de las 12 líneas que tiene la red del metro, pero voy a dejar ya también una perspectiva del tren interurbano, porque coincide en algún tramo de alguna de las posibilidades de expansión de la línea B con el ferrocarril de Cuernavaca, que también es una de las posibilidades de expansión del tren interurbano México-Toluca. Y la próxima vez que nos veamos, en el próximo video que haga, voy a hacer un resumen de todas las ampliaciones y modificaciones de línea que he estado trabajando para que sea mucho más claro. Y en ese resumen hablaré de costos y hablaré de posibilidades de cómo instrumentar. Muy bien, adelante. Bien, la línea es pendular, quiero decir, va de las afueras de la ciudad, ¿no? Del Estado de México. Es la que más penetra en el Estado de México y va hacia el centro de la ciudad. Es un gran apoyo para Ecatepec y un poco a Nezahualcóyotl, que en un extremo toca dos estaciones. La línea B también es un buen retrato de la falta de políticas públicas metropolitanas desde que nació, ¿no? Es decir, fue el patito feo para el gobierno del Distrito Federal cuando se eligió por primera vez. eh, pues no querían terminar la obra en el Estado de México porque efectivamente pues no le estaba dando a la federación ningún recurso para hacerla, ¿no? La línea estaba proyectada para llegar hasta la Secretaría de la Defensa Nacional o el hipódromo, pero pues quedó abandonado el proyecto o ya no se tomó a partir del plan del 96 y en los últimos años se ha hablado de la expansión hacia Normal o Colegio Militar para permitir la correspondencia con la línea 2 y ayudar a la conectividad de la línea. Eh, San Lázaro, Garibaldi y Guerrero y Buenavista, por supuesto, son las estaciones que concentran las salidas en las mañanas y las llegadas en las tardes, ¿no? Entonces, de ahí se concreta el movimiento pendular. ¿Qué tenemos? Bueno, pues ahí tal cual la flecha de afuera hacia el centro de la ciudad y tiene trenes viejos, ¿no? Creo que también es uno de los grandes defectos de esta línea. Nunca tuvo sus propios trenes, le fueron dejando los trenes que le sobraban a las demás líneas. Luego, en la expansión, pues hay un trazo viejo, ¿no? Pero diría que lo más atractivo es ahora acercarlo a la zona de oficinas de Carso eventualmente y por supuesto acercarlo a Polanco, a Lomas, ¿no? Entonces esto fuerza a que en lugar de que entre por Legaria hacia el hipódromo, que es el trazo que ahorita les voy a mostrar, que entre por el derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca o bien otro que les voy a plantear, que es Ejército Nacional. Este es el trazo, esta es la imagen del programa maestro del metro del 96 y pues simplemente se extiende en línea recta hasta la escuela normal, atraviesa los jardines de la escuela normal, se sigue por una calle de la colonia Pensil, bueno, un pedacito de la Náhuac, la Pensil, y luego toma Marina Nacional tantito para luego cortar por Felipe Carrillo Puerto hasta llegar a Legaria y de ahí seguirse hasta Industria Militar, que es donde está el hipódromo, ¿no? Esto está más claro en este trazo. Y entonces, por ejemplo, tiene ciertos absurdos esto, ve en Metro San Juanico, que en realidad no está tan cerca ni de Tacuba, ¿no? Estamos hablando de unos 400 metros de Tacuba y unos 450, 500 metros del Metro San Joaquín, ¿no? Entonces la correspondencia con la línea 7 sería bastante complicada. Veo un paralelismo, no son malos los paralelismos, con la línea 2 del metro, que le ayudaría mucho a reducir su demanda en el tramo más congestionado, pero pues también creo que pudiera buscar otros trazos, ¿no? Trazos como cuáles, pues este es el que les muestro yo, o sea, que una vez que atraviesa la escuela normal, tal cual como está planteado, en colegio militar se sigue por la calle que está planteada y pasa a un lado del Parque Salesiano y se incorpora al derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca. Yo sé que es algo también complejo porque podría haber ductos de Pemex, ¿no? Creo que están señalizados, y todavía existen las maniobras del ferrocarril de Cuernavaca, son maniobras para un par de clientes del ferrocarril, pero pues, es un planteamiento que habrá que revisar cuando se instrumente esta línea. Y de ahí se seguiría todo el derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca hasta lo que pongo aquí como estación museos. Los nombres los puse yo, sobre todo la parte que no coincide con el trazo de 1996. Y
Entonces le puse museos porque está el Jumex, está el Acuario y está el Sumaya. Y entonces ahí sí se sigue ya por Cervantes para rematar en Legaria, girar hacia Industria Militar y terminar en el hipódromo. Este trazo, en caso de que se expandiera, también hay que hablar de eso, el tren interurbano México-Toluca por el derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca, que es como podría llegar ya sea a Buenavista o cruzar con el tren suburbano a Cautitlán y posteriormente a la IFA, pues entonces tendría un paralelismo. ¿Y ese paralelismo qué implica? Pues si son dos tecnologías, estamos hablando de trenes de más o menos 2,5 metros, 2,49,5 y rodadero neumática, alimentación por riel lateral, y el otro tren con alimentación superior, con trenes más anchos de 320 que opere por rodadura férrea, pues entonces significa que necesitamos 4 vías. Y estas 4 vías en un derecho de vía como el de Cuernavaca, muy probablemente no vayan en paralelo, sino que tendrían que ir una encima de la otra, ¿no? Quiero decir, no son 4 vías en un nivel subterráneo, sino tendría que ser 2 y 2 para poder operar. ¿Y esto a qué nos llevaría? Bueno, pues este es un ejemplo esquemático. Vamos a suponer que el tren interurbano para menos veces, pues tiene una parada independiente, Virreyes, luego se empata con la línea B en museos, tiene una correspondencia, pero en Molière para el metro, pero no para el tren interurbano, en San Joaquín, por supuesto, para los dos, porque es correspondencia importante, en Laguna de Términos solo para uno, en Anáhuac solo para uno, y luego ya tiene su propia parada para conectarlo con la línea 2, y en Tlatilco, pues ya se hace una integración con el tren suburbano. Esto es conceptual, sé que tiene mucha complejidad, más complejidad operativa para el tren interurbano, porque pues por las velocidades que maneja y las frecuencias van a ser muy distintas, ¿no? Este, y la otra alternativa que planteo es, bueno, ¿y qué pasa si nos vamos por circuito interior? Y entonces aquí se empalma con algo que vamos a comentar ahorita, y se sigue prácticamente este ejército nacional, un pedacito de Gutenberg donde tiene paso a desnivel Gutenberg para poder tomar ejército nacional, y luego se sigue todo ejército nacional hasta rematar con el hipódromo. Este trazo sería muy útil para todos los trabajadores, tanto de la zona de Carso, de Nuevo Polanco, Granada, ampliación Granada, como de Polanco, son distintas secciones, ¿no? Atravesaría longitudinalmente, pero sin invadir las calles clásicas de Polanco, sin invadir un Horacio, un Homero o un Mazarico, un Campos Elíseos, un Rubén Darío. Entonces, ¿esto qué significa? Que respecto al trazo que en su momento les planteé de ampliación de la línea 5 por circuito interior para llegar por lo menos a Chapultepec, en realidad yo le estoy planteando más hacia observatorio, pero por lo menos llegar a Chapultepec, pues tendría un paralelismo, y ese paralelismo brinda la oportunidad de hacer los transbordos más cómodos de la red, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? O sea, vamos a suponer que en el metro normal se empatan Ciudad Azteca con dirección Chapultepec y dirección Hipódromo con dirección Patitlán, pero en la siguiente estación, en la estación que le pongo aquí Tlaxpana, lo invierto, ¿no? Lo invertimos de tal manera en que los usuarios escogen en qué estación bajarse para poder hacer sus transbordos de la forma más cómoda. Eh, Esto no se ha hecho en México, pero se hace en muchos metros en el mundo. Particularmente China suele utilizar mucho este tipo de correspondencias, y estos paralelismos también son muy comunes en otros metros en el mundo. Y la otra es la ampliación hacia el norte, ¿no? Pues hoy día termina en Ciudad Azteca y podríamos decir aquí sí no tiene por qué crecer, pero la verdad es que está en zona urbana, queda muy lejos de los límites urbanos, salvo la zona del lago de Texcoco, entonces podemos ampliar alrededor de 10 kilómetros. Si ampliamos alrededor de 10 kilómetros, pues eso implicaría que si el tren a las Américas, el metro línea 4, llega a las Américas o incluso hacia Tepexpan, pues aquí se cruzan y van generando una red. Y esa red se expresaría de esta manera. Aquí abajo a la izquierda ven la lámina que yo les presenté en su momento cuando hablamos de la gran línea 4 del metro, y como un gran eje, y está en la parte de abajo del lado izquierdo pues un ramal que llega a San Cristóbal. Pues en vez de ese ramal también podemos jugar con la ampliación de la línea B hasta San Cristóbal, y específicamente en realidad lo estoy planteando no San Cristóbal, ahorita vieron las estaciones, acá les puse pues San Cristóbal de Catepec sería el centro, luego donde está el hospital del Instituto de Seguridad del Estado de México, y luego la 3030, que es la esquina
la Avenida Revolución o la 3030 con la lechería Texcoco. Y si le ponemos al teleféricos, pues aquí prácticamente tenemos, salvo Ciudad Cuauhtémoc, una cobertura completa entre metro y teleféricos. Pero Ciudad Cuauhtémoc además ya está servida por la línea 1 del Mexibus. Entonces, todo Ecatepec quedaría muy bien cubierto y estos teleféricos a su vez se podrían ir enlazando. Aquí no enlace Jan González con Tulpetlac, pero sería bastante lógico también, ¿no? Y luego en conjunto la línea, pues si tiene su red de teleféricos, de Musquis también creo que pudiera haber algo hasta el límite urbano, que son 3 kilómetros, y entonces ayuda a cubrir mucho mejor el oriente del municipio de Texcoco y eventualmente seguirse al parque ecológico, ¿no? Aquí ya estoy yo partiendo del supuesto de no hay aeropuerto en el lado de Texcoco, como todavía es la postura general de la oposición, eh, pero pues me parece que hay que jugar con lo que se tiene, ¿no? Y del otro lado diría, pues esto es lo que yo estoy planteando de teleféricos, ¿no? Hacia el norte, pues a San Mateo, pero que se ramifique a Jesús del Monte y que cruce con el que se está construyendo desde Cuatro Caminos. Esto se enmarca perfectamente con el imaginario conceptual que les he estado planteando en las últimas semanas. Y aquí, pues la cantidad de estaciones. Sí sería una línea larga, estamos hablando de una línea de cerca de los 40 kilómetros. Me encantaría que pudiéramos pasar la tecnología de la red en una muy buena renovada a férrea con tercer real de alimentación, como lo planteé para la línea 4, pero en esta me parece un poquito más complicado hacerlo porque todo va en túnel, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que respetar el túnel, tenemos quizá menos flexibilidad, pero desde luego se podría analizar también, ¿no? Y esto en conjunto pues queda aquí y queda la extensión al norte, con muy buenas conexiones, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, y el suburbano. Y a futuro, considerando las ampliaciones que estamos planteando, las que vamos a plantear, pues 6, el tren interurbano, la línea 10, 11 y 13. Y bueno, pues como conclusión, ¿no? Muy bien, como conclusión les diría, bueno, mi postura es que se amplía la línea B no hasta Colegio Militar, sino que sí nos sigamos hasta la Sedena, como era el plan del 96, hasta el hipódromo, y que de ahí incluso pueda estudiarse algún teleférico hacia Naucalpan, eh, y de ahí derivarse incluso cerca de Interloma, ¿no? A Jesús del Monte. Pero hacia el otro lado también diría pues llevémoslo al centro de Catepec y eso ayudaría, junto con la posible expansión de la línea 4, a ir generando una red local, una red del noreste de la zona metropolitana. En fin, o sea, de aquí hicimos este análisis del derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca, de la expansión de la línea B, pero además, pues con esto concluimos el análisis de las 12 líneas y lo que sigue ahora, en los próximos días, prepararé el video para hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Muchísimas gracias por acompañarme en estas semanas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Denle like y suscríbanse.